Gracias. Bueno, como habéis visto por el resumen ese de mi currículum, es bastante variopinto. He tenido una vida muy agitada. Bueno, soy mayor ya. Y bueno, no es que sea muy diletante, pero mi camino estaba hacia el sector social. Lo que pasa es que pasé por muchos caminos variados antes de llegar aquí. Sí, estoy metida en movimientos sociales desde la universidad, aunque hice económicas y yo quería llegar hasta aquí. Y bueno, estos últimos 17 años de mi vida han sido los más interesantes. No dirijo proyectos. En Mundi siempre he estado trabajando como directora, es decir, me contrataron para dirigir la gestión. Y hoy voy a presentar la organización. Voy a presentar la organización, qué hacemos, cómo trabajamos, cómo se gestiona una ONG, a qué nos dedicamos y sobre todo realmente lo que tenía que presentar en esta sesión que teníamos que presentar en este curso. Un ejemplo de proyecto de desarrollo que nos ha traído aquí, porque hemos hecho un proyecto de salud materno-infantil en Nicaragua que termina ahora, que lo ha financiado Albacete y que tenemos la obligación de explicar que ha salido bien, que ha sido un éxito y que es un ejemplo de lo que hacemos en cooperación al desarrollo. Pero bueno, con esta excusa también creo que antes hay que explicar un poquito qué hacemos. Algunos quizás ya lo sepáis, pero por si acaso no, creo que hacer una especie de visión de cómo trabaja Farmamundi, qué hacemos. Somos una ONG de desarrollo, de cooperación al desarrollo y acción humanitaria, y voy a dar un vistazo de cómo nos movemos, a qué nos dedicamos o cómo hemos llegado a trabajar en esto, porque la organización tiene, de hecho, 22 años. Nació en el 91 oficialmente, pero cambió de nombre y con el nombre actual y la estructura actual existe desde el año 1993. Se creó en Valencia a base de una asociación de farmacéuticos, por eso el nombre, Farmacéuticos Mundi, y básicamente se creó para trabajar por el acceso a los medicamentos esenciales como parte del acceso a la salud. Es decir, se quiso enfocar hacia facilitar el acceso a medicamentos esenciales para las poblaciones más desfavorecidas. Es decir, puso el foco en llevar la salud facilitando los tratamientos a las personas que no tenían y trabajar por los más vulnerables. Inicialmente el enfoque era bastante asistencial y humanitario. Lo que pasa es que se aprende de todo. Es decir, en un principio era muy asistencial, es decir, básicamente era suministrar medicinas y básicamente llevar donde no había, pero, a ver, no se preveía tratar las causas. Básicamente se llevaba lo que se tenía, pero no hacer desarrollo inicialmente. Pero muy pronto se dio cuenta todo el mundo de que había que cambiar las cosas para que en base a donaciones humanitarias no cambiaban las cosas, no se garantizaba la sostenibilidad de los proyectos. Entonces, en muy pocos años se plantearon las cosas en base a proyectos sostenibles. Por eso, diríamos, el enfoque inicialmente cambió y pasó de ser una ONG humanitaria a una ONG de desarrollo. Entonces, no digo estratégico, en eso hemos empezado más tarde, pero un plan, diríamos, orientar, definir exactamente qué queríamos ser, cómo queríamos ser. Entonces, la misión de la organización fue trabajar por la salud como un derecho humano. Los valores son estos que hay aquí: justicia social, equidad, respeto a los derechos humanos, participación de la sociedad en las que trabajamos, es decir, dar un papel fundamental a los socios locales, a las personas de los sitios donde estamos, compromiso de la sociedad civil por la cooperación, estar al servicio de los socios del sur, es decir, no ir, diríamos, con nuestros modelos, sino integrarnos rápidamente con las sociedades en las que estamos trabajando. El enfoque, sí, muy profesional, porque nuestros socios son básicamente farmacéuticos, nuestra junta es básicamente farmacéuticos o sanitarios, pero siempre, desde el momento que llegas a un país, integrar las capacidades de los socios del sur que ayudan a su desarrollo, que colaboran, que definen cómo ha de ser su desarrollo, apoyar siempre a los grupos especialmente desfavorecidos, asegurar que las acciones que desarrollamos, que ellos definen, sean sostenibles, utilizar siempre sistemas adecuados de captación de fondos. En eso hemos llegado a elaborar muchos códigos éticos para donaciones adecuadas de medicamentos,
donaciones adecuadas para recibir los fondos, siempre el enfoque de género transversal en todas las acciones, utilizar las personas adecuadas en los países donde estamos, integrar la visión de las mujeres y después incorporar las técnicas, conocimientos y actores de la medicina tradicional. Estamos trabajando desde hace mucho tiempo en países donde hay muchos conocimientos ancestrales de medicinas tradicionales que no hemos despreciado nunca y que hemos intentado integrar en los proyectos. Estamos en Guatemala, en Nicaragua, en Perú y hemos actuado con actores locales, con parteras locales que tienen unos conocimientos muy útiles. Entonces se ha procurado integrar en los proyectos, y una parte de los proyectos de salud materna, de salud infantil, de fitoterapia, incorporan los saberes ancestrales de esos países. Entonces, estas, digamos, son las líneas básicas generales de los proyectos que trabajamos, incluso en el caso de acceso a medicamentos. ¿En qué líneas trabajamos? Es decir, cuando yo llegué a la organización recuerdo que era bastante amplio lo que hacíamos. Se decía que sí a casi todo. Es decir, llegaban muchas propuestas locales y era muy difícil decir que no a las propuestas que llegaban, porque todas realmente eran necesarias. Pero hubo que hacer bastante selección porque no puedes llegar a todo y porque no es posible financiar todo. Entonces, diríamos, se decidió en el primer plan seleccionar y decidir que teníamos que especializarnos. Entonces, las líneas de trabajo que nos hemos quedado actualmente son básicamente estas 4. Las líneas en las que se trabaja en cooperación son acceso a medicamentos, integrando uso racional, acceso, uso racional y garantía de calidad de los medicamentos, salud sexual y reproductiva, agua, saneamiento y formación básicamente de actores locales. ¿Por qué agua y saneamiento? Pues porque en casi todos los países donde trabajamos es una condición innegable, sin ello es imposible garantizar muchísimos aspectos de la salud y porque son comunidades casi siempre lejanas, remotas, con malos accesos a esos servicios que el Estado no los garantiza. Por tanto, es uno de los componentes dentro de los proyectos imprescindible. La segunda línea es acción humanitaria e intervenciones de emergencia, rehabilitación y postemergencia. Esta línea la trabajamos porque en todas las emergencias, en la medida en que tenemos una capacidad que no tiene casi ninguna otra organización en España, que es tener el 3, que es el único almacén de suministros humanitarios de medicamentos genéricos esenciales en nuestro país sin ánimo de lucro, disponemos de unas capacidades que nos permiten responder en situaciones de emergencia rápida y ágilmente con unos sistemas de suministro que en 24 horas podemos canalizar ayuda cuando hay una crisis humanitaria. No sé si sabéis que cuando hay un terremoto, un huracán, y nosotros tenemos proyectos en el país donde sucede, apoyamos a nuestras contrapartes con medicamentos que pueden estar en 48 horas. Pero también podemos suministrárselos a otras organizaciones, como pueden ser Médicos del Mundo, Médicos Sin Fronteras tiene sus propios equipos, pero pequeñas organizaciones españolas o incluso organismos internacionales, franceses, belgas, suizos, que nos piden medicamentos y podemos suministrar kits de emergencia que tenemos estandarizados y preparados que en 24 horas pueden salir. Entonces, esto nos permite prestar ayuda de emergencia inmediatamente desde nuestro país. Y nos hemos especializado, por ejemplo, en suministrar este verano todo lo del ébola que ha salido de España, pues salía de nuestro almacén. Y la cuarta pata de nuestro trabajo es educación, sensibilización e incidencia social, que es lo que hacemos prácticamente desde que empezamos, pero que ahora le hemos dado desde este año un papel más potente a todo el tema de incidencia. Antes hacíamos más educación para el desarrollo y formación, pero ahora también estamos trabajando mucho en tema de incidencia política, porque pensamos que si no cambian las cosas en el norte va a ser difícil que se pueda conseguir que la cooperación al desarrollo tire para adelante. Tal como ha estado en los últimos años las políticas de cooperación, si no trabajamos en red con otras organizaciones, si no trabajamos en incidencia ante las administraciones para que no se desmantele el sistema de cooperación, pues va a ser bastante complicado que el sector de ONGs siga teniendo un papel fundamental. Entonces, para eso todas las voces son importantes y la nuestra también. Estamos en todas las coordinadoras, participamos activamente en otras redes del sector salud
y es un papel muy importante que creemos, nos sentimos obligados a mantener. Estos son algunos ejemplos de las líneas de trabajo. Por ejemplo, el tema de aseguramiento de la calidad. Una de las funciones importantes de nuestros proyectos en Nicaragua o en Guatemala no es solo montar redes de farmacias sociales o botiquines comunitarios sostenibles, sino que también es garantizar en países donde no existe ningún sistema de calidad de medicamentos laboratorios de control que se ponen al servicio del sistema público de salud. Se suelen montar en universidades y son laboratorios perfectamente equipados con sistemas de calidad y que están montados por lo general vinculados a una universidad pública que presta sistemas de calidad, de análisis de lo que se vende en las farmacias privadas para controlar la calidad de los fármacos que se dispensan en esos países. El programa a los sistemas de atención primaria en salud del país que no llega, por ejemplo, a todas las zonas más remotas. Entonces, reforzamos el trabajo del sistema público. El MINSA, por ejemplo, los ministerios de salud tienen unas dotaciones que normalmente al segundo trimestre del año ya no les quedan recursos. A través de nuestros proyectos dotamos de insumos, de medicamentos o de capacitación para el resto del año cuando no hay suficientes fondos. De saneamiento, construcción de pozos, potabilización de aguas en poblaciones, hasta instalación de aguas domiciliares o aguas comunitarias. Unas pocas cifras de los últimos 3 años y por ver lugares donde estamos. Estas son las cifras de los proyectos ejecutados en los últimos años, fuentes de financiación en los países donde estamos, todo en Centroamérica, Caribe y algunos países de América del Sur, Ecuador, Perú, también estamos en Bolivia y Colombia, hemos empezado, y en África, en proyectos de cooperación. Estos son proyectos de cooperación en República Democrática del Congo, y estas son las fuentes de financiación principales de la organización. En Acción Humanitaria de Emergencia trabajamos sobre todo en crisis y en algunos países en crisis crónica. Sobre todo estamos en República Democrática del Congo, Uganda, Kenia, Sudán, y cuando hay emergencia, o bien organizaciones amigas, socias de confianza, que nos merecen confianza porque hemos trabajado previamente con ellas. Hemos trabajado los últimos 4 años, de 2009 a 2013. En estos países, las fuentes de financiación, que son públicas o privadas, y estas son las fuentes de financiación de los últimos 4 años. Estos son los fondos privados que conseguimos en los últimos 4 años, nuestro Fondo de Acción Humanitaria de Emergencia, y los países donde hemos trabajado con los fondos privados de Pharmamundi. Y estos son los envíos de suministros de emergencias. Tenemos un almacén en Valencia, que es de donde salen estos kits que os he explicado. Y estos son la facturación a otras organizaciones, por categorías, por productos y el destino de las ventas. Es decir, que aparte de nuestros suministros, lo que suministramos a otras organizaciones, para que os hagáis un poco una idea de lo que hace nuestra organización. Es decir, por una parte gestiona proyectos para los que buscamos financiación y por otra parte vendemos sin ánimo de lucro a otras entidades humanitarias suministros de medicamentos en presentaciones genéricas, en envases más grandes y en envases masivos y a precio de coste. Esto fue en 2013. Estas son actividades de sensibilización que hacemos habitualmente todo el año un montón. Y, a ver, es con las que trabajamos en proyectos. Trabajamos sobre todo con ONGs y organizaciones de la sociedad civil. Eso no significa que por trabajar en salud trabajemos sin el Estado. Por lo general colaboramos con los gobiernos locales, porque pensamos que en el sector salud es fundamental tener coordinación con el sector público. Sin embargo, las entidades con las que trabajamos, que son más de 30 ONGs del terreno, son entidades muy arraigadas en los países donde están, con mucha experiencia de mucho tiempo en el terreno,
sin embargo son independientes del gobierno, trabajan en colaboración y están reconocidas, pero son independientes, están constituidas legalmente, son transparentes, tienen memorias muy claras, tienen capacidad de interlocución y, por tanto, posibilidad de participación en las políticas públicas. Por ejemplo, hemos comprobado desde hace unos años que en El Salvador, que hemos llevado muchísimos años haciendo muchísima incidencia pública, ha sido muy costoso y, sin embargo, ahora, desde el último cambio de gobierno, prácticamente toda nuestra labor de incidencia se ha visto recompensada con una nueva ley de medicamentos, que hemos visto que un trabajo muy lento ha tenido un resultado increíble, con muchos cambios legislativos, después de muchos años de esfuerzo tremendo. Y bueno, básicamente los objetivos están orientados hacia la igualdad y la lucha contra la pobreza, a la atención a las necesidades prioritarias de la población más pobre, es decir, se eligen los grupos más vulnerables, la provisión de servicios de calidad accesibles económicamente, pero no solo. A veces la selección de las personas no se hace solo porque sean los más pobres, sino también porque sean los que viven más lejos o porque sean los más vulnerables, personas discapacitadas o porque sean indígenas simplemente. Hay lugares que simplemente estamos haciendo proyectos de atención materno-infantil exclusivamente con colectivos indígenas, que simplemente, por ejemplo, las madres no tienen atención prenatal porque no tienen costumbre de hacer los controles prenatales en unos centros de salud donde no se les atiende en su idioma, o porque no tienen costumbre de tener el parto con personas que no entiendan su lengua, o porque no sean atendidos con sus costumbres, que a lo mejor es parir en casa, con parteras tradicionales. Pues hay algunos proyectos que tienen en cuenta esas consideraciones, como es el origen étnico, el origen cultural, aspectos socioculturales de su etnia o de sus costumbres raciales, diríamos. También tienen en cuenta eso, diversidad cultural, y también se permite por tanto, que esos beneficiarios de los proyectos tomen parte en las decisiones, y por tanto que en los diseños de los proyectos se tenga en cuenta las decisiones de la comunidad. En Guatemala está pasando que prácticamente los proyectos vinculados a la salud materno-infantil, la población ha decidido cómo han de ser. Perdón. Y ahora, esta es la parte primera de Farmacéuticos Mundi. ¿Os queda alguna duda respecto a cómo trabajamos, qué hacemos? Una parte de proyectos también son de incidencia, pero sobre todo, diríamos, en cooperación al desarrollo trabajamos en esas líneas. Si no, ahora os iba a contar el proyecto ese de Nicaragua que quiero presentaros, que tenéis ahí fuera donde hemos tomado el café. Había 3 pequeños banners explicando ese proyecto que habéis financiado aquí en Albacete, que es un proyecto de salud materno-infantil que se ha estado haciendo en los últimos 2 años en la ciudad y región de León. Es un proyecto de salud materno-infantil un poco complicado porque es en una zona rural y alrededor de la ciudad de León, que integra colectivos de farmacias y parteras y casas maternas. ¿Tenéis alguna duda respecto a Farmamundi en general, a nuestro trabajo como ONG? ¿O interés por algo en especial? ¿No? Pues entonces os cuento el proyecto que nos ha traído a Albacete, en Davant. Bueno, pues en Nicaragua fue el primer país donde trabajó Farmamundi. Empezamos en Centroamérica y, bueno, el primer proyecto de todos fue en Mali, en el año 97 o 96. Pero en Nicaragua fue la primera ciudad donde empezamos, en León. Y bueno, Nicaragua es un país con menos de 6 millones de habitantes y es uno de los países más pobres de Latinoamérica junto con Haití. Casi la mitad de la población es pobre y más del 70% tiene alguna necesidad básica insatisfecha. El sistema de salud no es de cobertura universal, es decir, el Ministerio de Salud teóricamente atiende a la población más vulnerable, es decir, a los niños menores de 5 años, a los menores, a las mujeres embarazadas, lactantes, y a los bebés lactantes, y a los enfermos crónicos. Es decir, a un niño de 6 años o 7 ya no. Y el Instituto Nacional de Seguridad Social solo atiende a los cotizantes, es decir, teniendo en cuenta la cantidad de personas que están en economía informal o que no están cotizando, todas estas personas
solamente son atendidos en urgencia, pero han de pagar sus medicamentos o sus tratamientos, con lo cual sucede que el coste de la enfermedad puede ser catastrófico. Es decir, una persona enferma que necesita un tratamiento crónico puede suponer, pues, en algunos casos, pues la ruina familiar. Perdón. Aunque algunas enfermedades infectocontagiosas, la prevalencia ha descendido en los últimos años, sin embargo, las crónico-degenerativas, de las normales de las sociedades actuales, han aumentado. Entonces, se está habiendo muchas más personas que mueren o que enferman de enfermedades como crónicas, como las de aquí. Entonces, y aún así, los índices de mortalidad materna e infantil siguen siendo demasiado elevados para ese país, ¿no? Han aumentado las inmunizaciones, hay más niños que son tratados, son inmunizados, ¿no? Son vacunados, pero infecciones respiratorias agudas y la mortalidad infantil sigue siendo muy alta en torno al parto y los primeros años de vida, y sobre todo en las zonas rurales. Sucede que muchísimas de estas muertes suceden no en las zonas urbanas, sino hay una gran diferencia entre las zonas rurales y urbanas, donde vive la mayor parte de la población. Entonces, la mortalidad materna son 160 por cada 100.000 nacidos vivos, y sobre todo cada año mueren 144 mujeres en edad reproductiva. Y teniendo en cuenta que no todas se registran esas muertes, que hay muchas muertes que no se registran como muertes prenatales o postnatales o en torno a la maternidad. Sin embargo, se sabe y consta que muchas son vinculadas a la maternidad, y lo es porque también muchas de ellas son madres muy jóvenes. Los servicios de salud no son utilizados en muchísimas ocasiones, y sobre todo es por lejanía a las zonas rurales, es decir, no están accesibles geográficamente a la población. Entonces, este proyecto lo que pretendía, este proyecto que está terminando ahora, pretendía garantizar el derecho a la salud con equidad y luchar contra la mortalidad materna y neonatal con una serie de acciones que tenían que ver con capacitar a personas no sanitarias directamente, es decir, no médicos ni enfermeras tradicionales, sino promotores de salud y actores que no eran vinculados a la sanidad tradicional, en sus mejoras, en sus conocimientos obstétricos, para prevenir, es decir, para hacer una salud preventiva, para identificar lo que se llama urgencias obstétricas. Entonces, esto era dentro de las lugares como las casas maternas, que se llama, y los botiquines o farmacias comunitarias. Como os he dicho, uno de los proyectos clásicos de Farmamundi de hace más años es la creación de una serie de farmacias y botiquines sociales, que son unos centros de dispensación de medicamentos que no son las farmacias comerciales clásicas, sino farmacias comunitarias que están dispersas por las zonas rurales y zonas más alejadas, y que están manejadas por dispensadores o promotores de salud que no siempre son farmacéuticos y que manejan un vademecum pequeño de medicamentos, entre 40 y 100 y pico medicamentos. Entonces, en estos lugares reciben de nuestros proyectos una capacitación regular y una cantidad de medicamentos adecuada a sus conocimientos, que se reciclan regularmente. Entonces, a estas farmacias o botiquines se les ha formado. Primero se ha hecho un estudio de sus niveles de conocimiento sobre problemas obstétricos, y después también se ha hecho otra encuesta entre la población en general para saber cómo percibían la necesidad de que, si había este tipo de problemas, si podían ir a estos lugares a pedir ayuda. Entonces se vio la necesidad, se estudió y se conoció que sí que era un lugar donde van habitualmente, y entonces la idea era capacitar a los agentes comunitarios para identificar y resolver emergencias obstétricas, o si eran muy graves, derivarlos ya al hospital más cercano. Dotar a comités comunitarios y unidades de salud de recursos para la labor preventiva. Que los comités comunitarios son comités de las comunidades de salud, exactamente igual, tampoco son médicos y enfermeras, pero son comités de actores de salud.
Después, fortalecer la coordinación entre la red comunitaria y las casas maternas. Ahora explicaré lo que son las casas maternas. Mejorar la capacidad de la red comunitaria de acceso a medicamentos esenciales. Y después, con todo esto, dotando a estos comités, que la mayoría están formados, integrados por mujeres, promotoras de salud, parteras, dispensadoras, la mayoría son mujeres. Todo esto, de alguna manera, dignifica y refuerza el papel de las mujeres que se convierten en actores principales de la comunidad, que de alguna forma es una forma de dignificar su papel y su rol y promueve cambios sociales en su comunidad, el hecho de que ellas adquieran un papel protagonista. Entonces, las casas maternas fueron una iniciativa que surgió en los años, a principios de los 2000, empezó con muy poquitas y actualmente hay casi 100. El objetivo del proyecto es llegar a 100 casas maternas en esta región. Entonces, es una iniciativa privada, nació vinculada a las asociaciones y que sirve para ofrecer servicio de alojamiento y atención a mujeres que viven lejos de las ciudades y que cuando están cercanas al parto pueden alojarse y vivir ahí, y las que no iban tan lejos pero son de colectivos vulnerables, a que reciban atención, orientación, asesoramiento hasta el momento del parto. Hay muchos casos también de niñas muy jóvenes o de madres muy jóvenes que ahí reciben la única información sobre salud sexual y reproductiva que han recibido nunca. Se ha comprobado que muchas de las madres jóvenes que no habían recibido ninguna información sobre prevención, sobre atención, sobre prevención de cómo cuidar su embarazo antes de dar a luz, la han recibido ahí, en las casas maternas. Antes no habían tenido ninguna. Entonces, además de prestar servicios de alojamiento y atención sanitaria y posparto, también pueden tener orientación, también vivir ahí gratuitamente. Entonces, desde el año 2010 el Estado dejó de invertir en estas casas y en rehabilitación, y hubo un descenso grande en su construcción. Por eso, porque pensamos que son importantes para reducir embarazos no deseados y para favorecer el inicio de relaciones sexuales y para embarazos no deseados, pues se pensó que era importante incluir en el proyecto la renovación y construcción de nuevas casas maternas. El MINSA ahora ha aceptado este apoyo y la vuelta a poner en marcha el papel de las casas maternas, y los principales aspectos de este tipo de casas es que son gratuitas para las usuarias, hay una solidaridad, la sociedad civil asume el mantenimiento y hay una colaboración entre las instituciones y que son universales, que aceptan a cualquier mujer, ¿no? La idea al acabar el proyecto es llegar a 100. En este momento había ya 98 construidas. No sé si llegaremos, porque se acaba a final de este año el proyecto, pero posiblemente. Bueno, hasta ahora se ha conseguido hacer las capacitaciones y se han hecho campañas para maternidad segura, se ha capacitado a los profesionales sanitarios, se han establecido medicamentos especiales para fines obstétricos y botiquines para partos seguros desde las farmacias. Los centros comunitarios tienen un plan de contingencia para estar preparados para dar atención en zonas rurales, y la mayor parte, el 30% de los centros comunitarios, tienen apoyo de los servicios comunitarios. Es decir, que es un proyecto que incluye farmacias, centros comunitarios de salud, casas maternas y el apoyo del MINSA, del Ministerio de Salud, que ha visto que esto refuerza sus infraestructuras, es decir, que no quita recursos de los centros de salud, al contrario, les refuerza donde ellos no llegan. Ha habido capacitación de más de 240 promotores, se han editado folletos que se han repartido para la red, se han dotado 6 centros comunitarios, ha habido una campaña de prevención y han aumentado en este último año el 15% las atenciones obstétricas de emergencia con derivación hospitalaria. Es decir, que para un proyecto de 2 años, no ha llegado a 2 años, ha sido bastante exitoso. Por la parte de los farmacéuticos, pues ha habido
las farmacias de la región han sido dotadas de medicamentos específicos para necesidades obstétricas y se han beneficiado las auxiliares de farmacias comunitarias, y las embarazadas y menores más vulnerables acuden a estas farmacias. Hay que tener en cuenta que en Centroamérica los medicamentos son bastante más caros que los más caros de Centroamérica, y las farmacias de nuestra red dispensan medicinas mucho más baratas que las farmacias comerciales. Yo quedé alucinada de ver lo caros que eran los medicamentos, eran más caros algunos que aquí. Entonces es increíble, ¿no? Estas farmacias compran en red, compran todas juntas y venden a precios mucho más baratos que los de las farmacias comerciales de las ciudades. No sé qué pasa ahora. No. Porque la ventaja esta de la compra en común, que tiene que ver con todos nuestros proyectos, es que la filosofía que hay detrás de las ventas sociales de nuestros proyectos es que una pequeña farmacia con una población muy pobre no sería sostenible. En nuestro caso compran conjuntamente toda la red. Si, por ejemplo, la red de un país como este puede tener a lo mejor 100 farmacias y botequines, si compran conjuntamente, primero, pueden garantizar la calidad de lo que compran, pueden exigir a los proveedores medicamentos de calidad, porque además pueden conjuntamente pedir los análisis al Laboratorio de Control de Calidad de León, de la universidad, y después pueden presionar para tener mejores precios por el medicamento que compran. Y por último, no todas las farmacias no esperan ser millonarias, se ganan la vida, que tienen que pagar por tener el medicamento y el sueldo de la dispensadora. No es un establecimiento comercial como el de la ciudad, que tiene, pues no sé, un gran establecimiento. Es un establecimiento modesto. En ocasiones es la propia casa de la dispensadora con un pequeño habitacioncita que a través de la ventana dispensa. Es un servicio a su comunidad, por tanto no es un establecimiento comercial que sea un negocio, es un servicio comunitario. Pero claro, aumentar 16 establecimientos, 30 auxiliares de farmacia, es un gran proyecto con muy pocos fondos realmente. Estas son algunas imágenes de la encuesta a los pobladores, el control de los stocks, que ha habido mucho trabajo de enseñar a controlar un stock de farmacia. Esta es la pequeña, por ejemplo, una pequeña farmacia, es así, ¿no? Y bueno, esta es la pregunta que me hacen siempre al final, que no ha salido de arriba. ¿Y yo qué puedo hacer en los cursos? Pues nada, el papel de la gente de aquí, nuestro trabajo, es que el espíritu solidario es necesario, pero no es suficiente para irse a terreno. La gente después, si yo me quiero ir a trabajar al terreno, pues es necesario ser solidario, pero no es suficiente. Hace falta, para gestionar proyectos, para trabajar en proyectos, es un trabajo profesional como otro cualquiera, que hace falta unas condiciones de conocer. Yo tengo que decir así, no para desmotivar, sino para explicar. Para trabajar en terreno es un trabajo muy de gestión. Lo que hacemos es buscar fondos, gestionar muchos papeles y apoyar, que tiene fortuna en uno de desarrollo, pues apoyar a nuestros socios a que hagan su trabajo y nosotros gestionar muchos papeles. Y como mucho, pues a lo mejor apoyar en capacitaciones. La experiencia y la profesionalidad es importante, pero en nuestro caso es experiencia y capacidad para gestionar, para conocer cómo se formulan, cómo se gestiona un proyecto. Y todo no vale para los países en desarrollo. Vale lo que vale solamente, lo que es necesario para sus necesidades. Y sus necesidades, por lo general, las definen los locales. Y hay que adaptarse, a veces en ocasiones, a lo que marca su gobierno, a sus políticas públicas. Y los profesionales sanitarios han de tener una formación específica, y una parte importante, si hay suerte, es apoyar a la formación de equipos autónomos. Eso puede ser lo más gratificante, acompañar y apoyar la formación, pero el resto es bastante de gestión, de burocracia y de trabajo, diríamos, muy burocrático. Excepto médicos, que a veces sí que pueden trabajar, diríamos, haciendo de médico. Los farmacéuticos, desgraciadamente, menos. Y
Y nada, eso es lo que tenía que deciros. Tengo 20 más, pero son de acceso a medicamentos. Eso es lo que tenía que decir y muchas gracias.